Chicos y chicas, continuamos con la resolución de actividades relacionadas con la fuerza electromotriz dentro del apartado de inducción electromagnética. En este caso me dicen que yo dispongo de un solenoide que yo voy a representar más o menos así. Ya sabéis que el solenoide presenta un eje que es este, lo que me hace diseñar un correspondiente o el correspondiente vector superficie perpendicular a cada una de los planos que definen las espiras que forman el solenoide, por lo tanto más o menos así. Este solenoide me dice que se encuentra en un campo magnético uniforme y que el eje de dicho solenoide se encuentra paralelo a la línea de campo, por lo tanto yo podré dibujar el campo magnético en esta dirección y sentido. Bien, nos dice en el apartado A que calculemos la fuerza electromotriz que se induce en la bobina cuando ésta se gira hasta colocar su perpendicular a las líneas de campo en un tiempo de 0,5 segundos. Es decir, vamos a producir un movimiento de dicha bobina hasta que dicha bobina se coloque de forma perpendicular a las líneas de campo que yo he definido o que yo he diseñado en esta dirección y sentido. Esto significa que ahora el vector superficie pasa a estar perpendicular, perpendicular al campo magnético, adoptando una disposición como esta. La pregunta es, ¿se ha inducido fuerza electromotriz? Vamos a calcularlo. ¿Cómo determinamos si se ha inducido fuerza electromotriz? Pues estudiando si ha habido una variación de flujo magnético a través de la bobina durante esos 0,5 segundos. Yo voy a calcular para resolver el apartado A la fuerza electromotriz inducida, puesto que no me dan una función matemática que me relacione la fuerza electromotriz con el tiempo, yo tendré que acudir a un cociente de incremento. Bien, ya sabéis que si el flujo varía uniformemente con el tiempo, la Fn inducida va a coincidir con el cociente de incrementos que yo acabo de escribir. Pero en general este cociente solo indica un promedio, por lo que cuando la variación temporal del flujo sea irregular, deberemos de utilizar la expresión en función de la derivada, que es esta que tenemos aquí, que es la que corresponde a una variación instantánea. Bien, en esta ocasión no podemos usarla porque desconocemos la dependencia del flujo con el tiempo, tenemos que acudir al cociente de incrementos. Para ello, simplemente conocer o saber que necesito un flujo inicial y un flujo final y un tiempo en el que se ha producido dicha variación. Vamos a calcular esos dos flujos que tenemos por ahí. Flujo inicial, si yo acudo a la expresión que me permite calcularlo en función de del ángulo que forman los vectores B y S, simplemente tendría que escribir algo parecido a esto, pero en este caso, como se trata de un solenoide, tendría que incluir el parámetro que me informa del número de espiras que tiene dicho solenoide. Bien, en este caso, como dispongo de todos los datos, solamente tengo que multiplicar 200 espiras por el valor del campo magnético, que en este caso es 0,3, por el valor de la superficie de cada espira, me la dan en centímetros cuadrados, yo tendría que pasarlo a metro, es decir, 2,5 por 10 elevado a menos 3, y todo esto multiplicado por ese coseno, que en este caso es de 0 grados, porque el ángulo que forman B y S en la situación inicial pues es de 0 grados. Es decir, operamos y lo que obtenemos es un valor de 0,15 Weber que corresponde al flujo inicial. Este flujo inicial es el correspondiente a la situación en la que el solenoide se encuentra, el eje del solenoide se encuentra paralelo al campo magnético. Vamos a calcular ahora el flujo final procediendo de manera parecida a lo que hemos hecho en este apartado. Es decir, flujo final N por B por S por el coseno de alfa, es decir, por el coseno del ángulo que forman los vectores B y S en este caso. Bien, si yo opero, me doy cuenta, o si intento operar, me doy cuenta que este ángulo forma ahora, este ángulo es de 90 grados. Eso significa que el coseno es 0 y por lo tanto aquí, en esta situación, el flujo magnético que atraviesa dicho solenoide es nulo. Pasamos, por lo tanto, a calcular la fuerza electromotriz que se induce en esta situación, es decir, en esta variación o en este movimiento del solenoide, dividiendo esa variación de flujo entre delta de t. Simplemente sustituyendo datos,
obtenemos que la fuerza electromotriz inducida en este caso es de 0,3 voltios. En el apartado B tengo que calcular la intensidad de corriente generada como consecuencia de ese fenómeno de inducción, divido esos 0,3 voltios entre la resistencia de mi solenoide y obtengo un valor de 0,01